Eh, Bien, muy buenas noches, respetados estudiantes. Estamos dando inicio a este módulo que es parte de su formación con con este tema, que es el manejo inteligente de la legislación laboral. Entonces vamos a dar a conocer un poquito sobre el contenido de esta materia que nos va a ocupar hasta el 17 de estos días. Entonces nos vamos a estar viendo durante durante la semana para romper el hielo, como decimos un poquito. Me gustaría, bueno, que todos van a tener que estar con sus pantallas prendidas. Va a ser una norma de nuestra actividad para interactuar, para preguntar. Elmer también me gustaría que prenda su cámara, por favor. Entonces, durante esta semana vamos a estar bien. Me gustaría conocerlos un poco, a ver, para ver si están en la carrera o algunos ya están egresados, para que se presenten y un poquito hay que, como decimos, hay que la timidez ponerlo a un lado, ¿no? Porque esta es una materia que nos va a permitir que podamos interactuar. Entonces, me va a gustar conocerlos. Por favor, preséntense uno por uno. Nos empezaríamos por Maribel, por favor. Buenas noches, Licen. Mi nombre es Maribel Chambaye, de la carrera de Administración de Empresa. Qué bien, un gusto. Por favor, Marlene. Lice, buenas noches, mi nombre es Marlene y estoy en último año de la carrera de Administración de Empresas. Qué bien, mucho gusto. Entonces, Emily, por favor. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Emily Pajara Guayacoyar. Soy de Gerencia de Administración Pública de Villa Serrano. Qué bien, Emily. Yo también he trabajado en Villa Serrano. ¿Qué me dicen? Elmer, por favor, si se presenta y nos gustaría verlo. Buenas noches, Licen. Soy igual egresado de la carrera de quizás y estoy optando al diplomado como titulación. Ah, ya, qué bien, qué bien. Ya, ¿quién más nos falta? Ya hemos hablado a Marlene, a Emily, Maribel también. Cayo. Licenciada, muy buenas noches. Yo soy estudiante de la carrera de Gerencia de Administración Pública de Villa Cesano. Un saludo fraterno para usted. Sabemos que ha sido una de las primeras docentes, creo, en nuestra universidad. Un saludo desde Cesanito. Muchas gracias, Cayo, qué gusto y felicidades que esté en la carrera. Yo me acuerdo de usted cuando lo veía en Serrano y ya pronto estaremos ahí también compartiendo algunas clases. Vamos a coordinar con la directora. Bien, entonces el tema que les voy a ir dando el contenido de nuestro tema, un poquito desarrollando, pese a que lo van a tener en la plataforma, pero sin embargo, para que no haya dudas sobre el desarrollo de de nuestro módulo. Ya bien dijimos que la asignatura que corresponde a este posgrado es el manejo inteligente de la legislación laboral. Entonces corresponderá en esta temática, eh, en el diplomado que están haciendo. Es importante que los profesionales que puedan ser capaces, decimos, de administrar con eficiencia los recursos humanos de una organización, sea privada o sea pública. Este módulo quiere brindarles las herramientas necesarias y suficientes para comprender y aplicar correctamente las leyes que van a regular la relación entre empleadores y los trabajadores. Esto va a ir a fortalecer la gestión que puedan tener dentro de estas instituciones, tomando en cuenta la ética, las estrategias
del talento humano, ¿no? Que es lo esencial dentro de una organización institucional. Bien, los objetivos de este módulo va a ser que tiene como objetivo principal, diríamos así, el desarrollar que los participantes, las competencias, las habilidades, las destrezas, los criterios técnicos que puedan llegar a conocer sean los suficientes y necesarios para que puedan comprender, interpretar y aplicar correctamente esta normativa laboral en el desarrollo del talento humano. Asimismo, va a buscar fomentar la capacidad, el análisis, la investigación en el ámbito de las relaciones laborales, o también se dice en el ámbito de las relaciones obrero-patronales. ¿Para qué? Para dar soluciones que sean favorables, justas, éticas y solucionar problemas cuando se presentan en el entorno social. Cuando decimos entorno social, estamos hablando de las personas. Dentro de los objetivos específicos estarán que los estudiantes tengan, al finalizar este módulo, va a ser importante que los estudiantes hayan podido tener conocimientos suficientes sobre la normativa laboral que está vigente en nuestro país. Formarán hábitos, decimos, de interpretación de las normas. Cuando encuentren algún problema, van a tener dónde encontrar y cómo solucionar estos problemas o ante qué autoridad puedan dirigirse para hacer valer sus derechos laborales. También se pretende, dentro de estos objetivos específicos, que los estudiantes puedan crear criterios de equidad, igualdad de oportunidades respecto de las labores que puedan cumplir dentro de la actividad laboral, hombres, mujeres y niños o niñas que sean, hablamos de menores de edad, ¿no? En qué normativas se van a amparar para regular esta actividad laboral. En cuanto al sistema de calificación, la modalidad de calificación, la participación en clases va a valer un 10%. Hay un foro que van a poder participar que va a valer 15%, 15%. Y hay un estudio de caso individual que se toma en cuenta, que es un 15%. Las actividades prácticas que podamos desarrollar en clases, un 20%. Y un trabajo final va a ser para concluir. No vamos a poner un examen, sino que vamos a necesitar que desarrollen un trabajo final que al final del curso de este módulo les vamos a presentar y darles el tiempo que esta modalidad permite para que puedan presentar sus trabajos, ¿no? En cuanto a la bibliografía de este módulo, estamos en cada uno de los temas que vayamos a desarrollar, donde estemos mostrando las presentaciones. Al final siempre va a haber una bibliografía. De todas formas, en esta guía didáctica que ustedes tienen la oportunidad de poder bajar de su plataforma, también está ahí la bibliografía que puedan consultar, la bibliografía nacional, la bibliografía internacional que nos estamos basando y algunos autores algunos autores que podrán consultar y alguna linkografía también que está en este formato de esta guía didáctica. Bien, entonces si tienen alguna pregunta hasta aquí, podrán hacerla para que podamos ya empezar con nuestro primer tema. A ver, les escucho, les voy a dar un tiempito para que me puedan consultar si es que algo no se ha entendido para ya iniciar nuestro primer tema y pedir a la licenciada Carla que pueda poner en la presentación. Lice, las clases, ¿a qué hora va a empezar? Disculpe.
Perdón, no la he entendido. A las 10 que venga. ¿Las clases a qué hora van a empezar? ¿Todos los días? ¿Siete y Ya, media o...? las clases que estamos poniendo la hora de 7:30 a 10 de la noche, vamos a tener un descanso, me imagino, me pondré de acuerdo con la licenciada Carla, después de 45 minutos, unos 10 minutitos para que tomen un vasito de agua y luego continuar con el tema. Antes de finalizar la clase, vamos a hacer un cuestionario que la licenciada Carla les va a pasar oportunamente. Eso vale también como actividad dentro del aula y les vamos a dar un tiempo, no sé, de 15 o 20 minutos para que los resuelvan y nos vuelvan a mandar inmediatamente. Entonces las clases van a tener esa actividad y al final de la clase que dé o también pueden interrumpir para hacer preguntas. Entonces ya nos iremos, hoy veremos cómo se va desarrollando la clase y bien vamos a poderlo resolver. Algunos que tienen algún inconveniente, que no están entrando bien su señal, que sabemos que están en otros lugares. Entonces eso también entendemos. Y sobre la asistencia, la licenciada Carla es quien va a llevar, quien va a controlar la asistencia. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla Daisy Anse. Sí, buenas noches, un gusto conocerla, qué bien que se estén ya incluyendo para dar inicio a este tema, este tercer módulo de su formación. ¿Alguien Licenciada, más una que se... consulta, Dígame. una consultita. ¿Será que por hoy no podemos llenar ese formulario? Muchos no teníamos conocimiento que hoy iba a iniciar la clase, no nos mandaron ningún comunicado de la hora ni la fecha. Y es por eso que hay varios compañeros que no están pudiendo ingresar, somos más de 80. Mm, ya, yo me voy a comunicar, si ustedes me permiten, unos minutos con la licenciada Carla y vemos cómo resolvemos. El tema no es perjudicar a los estudiantes, más bien es apoyarles. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta que el tiempo es corto, ¿no? Y tenemos que aprovechar en esta semana para desarrollar todo la temática. Entonces, a ver, me pondré de acuerdo. O si no, no vamos a hacer la práctica de clase para no perjudicar a los otros estudiantes. Y bueno, ya mañana tal vez lo podamos resolver y ya estén presentes todos. Ya déjenme preguntar un momentito, por favor. La voy a llamar a Está la bien, licenciada. dice. Muchísimas gracias. Por favor, a partir de mañana que valga. Gracias.
Bien jóvenes, ya he conversado, ya nos hemos puesto de acuerdo. Hoy no vamos a hacer la práctica escrita para no perjudicar al resto de sus compañeros. Entonces vamos a desarrollar nomás nuestro tema y ya nos ajustaremos mañana pasado, iremos tomando en cuenta la práctica en clases. Bien, pero van a cumplir con sus foros de preguntas mañana pasado hasta finalizar el curso. Van a participar en cada una de los temas, va a haber un foro que ustedes van a poder interactuar ahí, responder a otros, aumentar o dar su propio criterio. Bueno, bien, entonces me va a pasar la administración, la licenciada, para que yo les pueda compartir la presentación. Bien. Ya, ¿están viendo la presentación? Se los voy a poner un poquito más grande. Mm, A ver dónde estamos. Ya, bien, el derecho laboral vamos a ver lo que es, pero antes de eso quiero darles un poquito de antecedente, un poco sobre una introducción a lo que es el derecho de trabajo. Decimos que el derecho de trabajo, el derecho de trabajo está amparado. Sí, pues, Eh, solo tu dominicana por deposita tu favor, cuenta. por favor, su micrófono, Elmer. Sí, pues, Elmer, ahí sí, ya. Bien, decíamos que estamos amparados en lo que es legislación del trabajo, en la Constitución Política del Estado, y hay una ley general del trabajo que ya la van a ir conociendo, que también está en su plataforma ambas leyes para que puedan tener dentro de sus documentos. Y vamos a ir desglosando qué es el trabajo, eh, ese término que cuando decimos trabajo, que es, pensamos en algo difícil, en algo complicado, en algo tedioso. Cuando decimos ya trabajo, ya, uy, ¿no es cierto? Ya nos preocupamos porque lo vemos algo difícil, algo que uno no quiere tener tanta relación con el trabajo. Entonces, de este concepto sobre el trabajo hay diferentes acepciones, diferentes autores que han dado diferentes denominaciones. Se conoce que etimológicamente la palabra trabajo proviene de una voz latina que significa traps o travis, que significa traba, ¿no es cierto? Perjuicio, porque el trabajo era considerado una traba, era considerado un perjuicio, un obstáculo, una dificultad, un impedimento, decimos, que nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre. Cuando decimos hombre, estamos hablando de todas las personas. El trabajo ha sido considerado un factor de producción que consiste en el intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. ¿Por qué hay un trabajo? ¿Por qué alguien fabrica una vasija? ¿Por qué alguien fabrica un atuendo de vestir, unos zapatos? Porque va a ir a cubrir la necesidad de las personas, va a ir a mejorar su calidad de vida. Otra voz latina decimos que proviene es del tripalium. Cuando decimos tri, estamos hablando de tres, que era un madero fabricado con tres palos. Era un aparato que fabricaban apoyados en estos tres palos para torturar, para dar sendas palizas, para reformar a una persona, especialmente para quienes se portaban mal y luego era sometido a azotes. Esta denominación se asociaba normalmente a la actividad que desarrollaban en el campo en la época o bajo la forma de la sociedad esclavista, decimos.
Entonces, el trabajo tiene muchas acepciones dentro de un ámbito, un concepto jurídico. Decimos que el trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente y transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra con la finalidad, decimos, de prestar un servicio. Vamos a decir del trabajo que es una actividad humana. ¿Y qué es la actividad humana? Es la acción de hacer algo, ¿no es cierto? De ejecutar algo, de transformar algo. Si tenemos una madera, un palo, entonces tenemos con el trabajo, con el conocimiento, con la inteligencia de las personas, con las habilidades, se pueden transformar en obras de arte, se pueden transformar en utensilios para, en platos, cucharas, en un asiento, en una mesa, en una silla, en algo que las personas con su conocimiento y sus habilidades han transformado, ¿no? Entonces, por eso decimos, es una acción humana de hacer algo. Es un atributo. El trabajo es un acto sublime de una persona, porque con su trabajo está logrando muchas cosas. También decimos que es una actividad libre el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo se va a realizar con una persona hoy en día que quiera realizar cierta actividad de manera voluntaria. Nadie puede ser forzado, nadie puede ser forzado, obligado, amenazado para cumplir cierta actividad. Entonces, el trabajo siempre es voluntario. Otro de los aspectos decimos que es material o intelectual. El trabajo material o físico es todo tipo de trabajo que demanda una actividad. Si decimos físico, una actividad corporal intensa, haciendo uso de su fuerza, de su energía. Por ejemplo, trabajar en el campo, agarrar un pico, un asadón y estar labrando todo el surco. Entonces requiere uno de conocimiento, requiere de esfuerzo, de energía, de fuerza, ¿no? En la construcción también, manejo de maquinaria pesada, alguien que trabaje en una mina, alguien que trabaje en una cantera, ¿no? Para pulir las piedras, darles forma. Entonces requiere de más que de habilidades y de tener una fortaleza física fuerte, ¿no? De las personas fuertes son los que se dedican a esa clase de trabajo. ¿Y por qué decimos también que el trabajo es permanente y transitorio? El trabajo es permanente por la duración del trabajo. Cuando hay trabajos, hay gente que trabaja 30 años, 35, toda su vida, o desde el momento que tiene uso de razón en el campo, especialmente en trabajos agrícolas, trabajan niños, trabaja la esposa, trabajan los papás, los jóvenes, hasta mayores, durante toda su vida. Entonces, por eso decimos que el trabajo es largo, es permanente. Hay otros trabajos transitorios que son de tiempos determinados cortos. Por ejemplo, si es en una finca agrícola, diremos la época de cosecha. La época de cosecha, dependiendo, será, por decir, no sé, en el mes de entre mayo y junio, por decirles. Si tienen riego, será, no sé, cada 3, 4 meses. Hay épocas donde solo cosechan frutos, ¿verdad? Frutos cítricos y también tiene temporadas. Entonces podemos decir que hay gente que va a cosechar esos frutos y se necesita manos y son tiempos cortos porque si deja pasar mucho tiempo se va a echar a perder su cosecha, ¿no? Entonces son
transitorios, y otra clase de trabajos que también son transitorios, son temporales. Entonces, la finalidad del trabajo, ¿cuál será? Esa actividad, el motivo que impulsa a una persona a tener esa relación o esa actividad de trabajo. Es de prestar servicios a cambio de qué, a cambio de una remuneración, a cambio de que alguien le pague. Si uno va a trabajar a una fotocopiadora todo el día, medio tiempo, 2 horas, le van a pagar por hora, por medio tiempo, por todo el día. Si alguien va a trabajar en una empresa, trabaja del primer día del mes al último día, trabajará todo el mes y le van a pagar. Si trabaja media jornada, le van a pagar. Si trabaja un día feriado, sábado, domingo, le pagarán doble. Si trabaja horas extras, por hora le pagarán doble de las horas normales. Entonces, todo trabajo es remunerado con dinero, ¿verdad? Antes nomás decíamos, ¿por qué decíamos salario? En la antigüedad, ¿por qué decíamos salario? Esa palabra que conocíamos, porque a la gente, como no había ese mineral y era codiciada la sal, por el trabajo que hacían durante el día, les pagaban en sal, en una porción de sal, que calculaban cuánto más o menos podían ganar por día. Entonces, de ahí también viene esa denominación de salario. Vamos a hacer un poquito esta introducción a lo que es el trabajo para poder entender ya la presentación que vamos a ver. Vamos a dividir un poco cómo era el trabajo en la antigüedad, en la esclavitud, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el trabajo en la antigüedad es el periodo, decimos, historiográfico, que se inicia aproximadamente 4.000 y 3.000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura, que termina un periodo de la prehistoria, ¿no es cierto? La aparición de la escritura, la primera escritura que se llamaba la escritura cuneiforme, ¿no? Con la aparición de la escritura, y finaliza este periodo de la antigüedad con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿En qué siglo? En el siglo V, que se empieza a contar a partir de Cristo, decimos. Y ya empieza el periodo de la esclavitud. Después de la comunidad primitiva, que hemos visto los periodos, los 3 periodos de la comunidad primitiva, los pueblos después de estas clases sociales han aparecido esta forma natural, decimos, entre el esclavo y el amo, ¿no es cierto? ¿Quién era el esclavo? El esclavo era esa persona que ha perdido todas sus libertades, su condición de ser humano, que era considerado dentro de las clases sociales de esa época de la antigüedad, la clase más inferior. Incluso a veces su mascota era considerado más que un esclavo. El esclavo no tenía derecho a voz ni voto. Su amo podía disponer de él, venderlo, cambiarlo, castigarlo, hasta incluso podía quitarle su vida, ¿no? Era una forma natural que han tenido para desarrollar esa forma de trabajo de esclavitud, que era una esclavitud que estaban sometidos a un amo. Entonces, la esclavitud en la época romana se ha convertido, decimos, en un pilar fundamental, en un pilar económico que ha ayudado a desarrollar esas sociedades de la antigüedad, porque trabajaban en las minas, en las canteras, en las construcciones tan grandes, y que incluso hay las maravillas del mundo que vemos hoy en día, que conocemos, que estaban realizadas por esclavos de años y años que han sometido a la esclavitud. En nuestro país, por ejemplo, en Bolivia, la evolución de la esclavitud se ha visto influenciada, decimos, principalmente por los procesos revolucionarios de esa época, de las provincias de La Plata, del Alto Perú, estamos hablando de la época de la colonia, para lograr la igualdad de los americanos, lo que cobijaba
a los indios, a los negros. La esclavitud se ha abolido. ¿En qué año en Bolivia? En 1851, durante el gobierno de Isidoro Belzu. Los esclavos negros han recibido su libertad después de la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero después sigue otro proceso. Ya no, bueno, no estamos ahí, estamos hablando de la evolución de la sociedad, del movimiento económico y del desarrollo que ha dado la fuerza de trabajo, la energía, el conocimiento de las personas para llegar a lo que hoy en día tenemos normas, tenemos leyes. Entonces, este proceso para conseguir las 8 horas de trabajo, conseguir un sueldo, un salario justo, un salario adecuado que permita a una persona tener una remuneración para para vivir sin estar muy ahogados. Entonces ha tenido todo este proceso desde el inicio de la sociedad. Vamos a hablar un poquito de la Edad Media porque no quiero cansarnos también tanto. Entonces decimos que en la Edad Media ha tenido un periodo histórico desde el siglo V hasta el siglo XV. Estamos hablando de 10 siglos desde la caída del Imperio Romano. Entonces, desde el año 476 después de Cristo que ha caído el Imperio Romano. Entonces, que ha finalizado, ¿no? Decimos, ha finalizado esta edad de la Edad Media en el 1492, que marca un hito importante también con el descubrimiento que nos involucra a nosotros que vivimos en América, ¿no? En 1492, con el descubrimiento de América, del continente americano. El régimen de Roma ha sobrevivido a la caída del imperio, se ha propagado a los países fundados por los bárbaros, por el trabajo, no ha surgido esa condición servil de las épocas de la esclavitud. Entonces, quien pasó a formar parte del cultivo de suelo, además pagaban tributos al señor feudal y hacían varios servicios. Entonces, este sistema económico ha ido cambiando, ¿no? En la Edad Media. Luego hablamos del feudalismo, que es un sistema que crea la obligación, la obediencia y servicio por parte de un hombre libre al que se llama vasallo, que debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares hacia otro hombre libre, pero más poderoso, llamado señor feudal. Les llamaba. ¿Quién era el señor feudal? El que poseía extensos territorios de tierra, ¿no? Inmensas hectáreas, decimos cantidades grandes en hectáreas de terreno. A ese se le llamaba señor feudal. ¿Y qué pasó a ser la servidumbre? Estamos hablando de la esclavitud, que no se le pagaba ni un peso, ¿verdad? Estamos hablando de la servidumbre, que era la forma de contrato típica del feudalismo, mediante la que una persona que se llamaba siervo, que generalmente era un campesino que vivía dentro de la propiedad del señor feudal, quedaba al servicio de otra, el señor feudal, un noble o un alto dignatario eclesiástico. El siervo decimos que no era considerado esclavo, pero estaba agobiado de trabajo y su dependencia era personal, el cual transmitía de generación en generación. ¿A qué quiero llegar con esto del siervo? A que tampoco recibía un salario, sino que el señor feudal le permitía vivir dentro de sus tierras, dentro de su propiedad, a cambio de qué, de su trabajo, que trabajaba, hacía todas las tareas y las labores agrícolas, y de todo lo que cosechaba le daba un porcentaje, algo para que sobreviva el campesino ahí dentro de su propiedad, el vasallo. Y tampoco era remunerado su trabajo, no le pagaba, sino que le daba un poquito de la producción para su alimentación, cosa que no podía generar ingresos, vender, así se esfuerce, coseche cualquier cantidad, le haya ido bien, a él le seguían dando lo mismo.
y servía. Servía, ¿por qué? Porque le permitían vivir dentro de esa propiedad a cambio de su trabajo. Ya en la edad moderna, este periodo ha comenzado en el año 1453 después de Cristo, cuando decimos cuando el imperio turco, estos son los hitos históricos, ¿verdad? Cuando el imperio turco de Constantinopla durante los siglos XV y XVIII, estos han ido descubriendo América y Australia, así como el establecimiento de la primera economía mundial, que era una etapa de impacto universal. Ya la edad moderna, cuando inicia, decimos que la edad moderna inicia en 1789, estamos hablando en el siglo XVIII, al producirse la Revolución Francesa. Entonces el trabajo corporativo llegó a su apogeo, decimos, en el siglo XVI con las nuevas necesidades económicas, inspirada en la política mercantil, porque ya se comercializaba, vía marítima mercantil, porque decimos había un intercambio comercial a través del mar, por eso se denomina mercantil, y colonial de los estados, decimos, el descubrimiento del nuevo mundo, la expansión comercial y por lo tanto mayor demanda de productos manufacturados. Entonces, todo ese ciclo, todo ese camino, todo ese recorrer de la historia, hablamos de la prehistoria, hemos hablado de la época de la antigüedad, de la Edad Media, de la época moderna, a partir de la Revolución Francesa que estamos hablando, han ido transcurriendo tantos siglos y cuando recién empiezan las personas, esa su lucha, esa su pelea por tener un salario justo, ¿no? Y que el trato sea más humano para las personas trabajadoras. En Bolivia hablamos en la época de la colonia, un poquito para terminar esto y ver nuestra presentación. Esta institución que es tomada en la Edad Media, en la cual el siervo estaba atado a la tierra y obligado a servir al señor feudal. En América, con el pretexto de enseñarles, de evangelizarles, la conquista, en fin, de los españoles, a cristianizarlos, otorga a un español extensiones de tierras, dice, más sus habitantes les daban a los que conquistaban un territorio inmenso y eran su pertenencia a los que vivían en ese territorio también, que se llamaba el encomendero, se llamaba. Los explotaba haciéndoles trabajar y lo que es peor aún, el indio debería pagar tributos al encomendero por la evangelización, por lo que le estaba enseñando, ¿no? Estaban cambiando sus costumbres, en otras palabras. ¿Y cómo le pagaba los oriundos del lugar? ¿Cómo le pagaban en Bolivia? Con oro, con plata, y le daban coca y los bienes más preciados que tenían, pues alimentos, tenían papa, no sé, le pagaban el producto porque no tenían plata. Entonces el encomendero por esta cesión de corona debía pagar un diezmo a la corona porque dependía de la corona española, ¿no es cierto? Hablamos también de la forma de trabajo, estamos hablando, ya hemos hablado del encomendero, de la encomienda, vamos a hablar de la mita, que era la modalidad de trabajo obligatorio de los incas, que estaba adaptada, dice, a transformar y establecida por el virrey Toledo de esa época, que consistía en la provisión por cada comunidad indígena de una cantidad de hombres para trabajos forzados en la mina por el lapso entre 16 meses a 5 años, de los cuales generalmente casi nunca volvían porque los trabajos eran en condiciones tan precarias y el trato que les daba, mala alimentación y el trabajo forzado que realizaban, no, pues no permitían que pasen de 30 años las personas, un índice de vida muy corto tenían, ¿no? Por el trabajo excesivo, la mala alimentación y vivir en condiciones pésimas, no resistían, pues. Entonces, a los
los que vivían cerca de los lugares, a la gente que tenían que mandar así en cantidades a personas para que vayan a trabajar a la mina. A eso se denominaba la encomienda. Bien, un poco ya hemos comentado, ya hemos visto de lo que inicia, de lo que es el trabajo. Ahora nos vamos a ir a nuestra presentación sobre el derecho laboral, de lo que ha ido evolucionando a lo que ha llegado hoy en día. ¿Y desde cuándo tenemos un derecho laboral en Bolivia, si estamos hablando? Desde el 1939, que se mantiene el código o la Ley General del Trabajo, claro, con algunas implementaciones, otros que se han derogado, hay otros decretos supremos, reglamentos que se han ido un poco adecuando, pero nuestra ley viene desde esa fecha, ¿no? Bien, para hacer un poco de introducción a lo que es el derecho laboral, vamos a ir viendo esta definición jurídica. Decimos, el derecho laboral constituye una rama del derecho social que regula las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, estableciendo un conjunto de normas, principios y procedimientos que buscan equilibrar, decimos, los intereses de ambas partes, en especial haciendo énfasis en la protección del trabajador como parte vulnerable de la relación laboral. El que tiene más poder, que es más fuerte dentro de estos dos sujetos que son el empleador y el trabajador, por supuesto que el empleador tiene pues más poder frente a un trabajador, ¿verdad? Entonces, esta Ley General del Trabajo ha tratado de equilibrar esta relación entre los sujetos de la obligación, de la relación laboral, que sería el trabajador y el empleador. Por eso hay una norma, hay una ley. Entonces, esa relación entre el trabajador y el empleador va a regular y se va a adecuar la conducta del trabajador y del empleador al marco normativo que es la Ley General del Trabajo. Ahí nos van a decir qué cosas son sus deberes, obligaciones del trabajador, qué cosas son sus deberes y obligaciones del empleador. Ahora, después que hemos visto todo ese proceso a través de la historia, del desarrollo del trabajo y lo que no eran pagados, ha ido cambiando, ¿verdad? De un momento histórico, de un tiempo histórico a otro. ¿Y cuál va a ser el objetivo fundamental de esta relación laboral? Su finalidad primordial es la protección integral del trabajador mediante la regulación de condiciones laborales que sean justas, que sean dignas, que sean equilibradas y que sean equitativas. Un poco para despertarlos, a ver si alguien me puede decir el término equidad, ¿qué significa? ¿Alguien me podrá decir qué es equidad? A ver. Licen, ¿sería la igualdad? No. A ver, ¿qué sería? Significado de equidad. Puede ser que es ser imparcial, más o menos. Una definición vamos a ver. Ser equitativo. Decimos a ver, por ejemplo, si un padre de familia tiene dos hijos, uno de 10 años, el otro de 19 años, al de 10 años le da
le da un recreo de 10 bolivianos. Al de 19 años le da 10 bolivianos. Entonces, eso es igualdad, ¿no? Porque a ambos les está dando lo mismo. Pero si el papá, en este término de equidad, el papá al de 10 años le va a dar 5 bolivianos para su recreo y al de 19 años, que ya va a la universidad, le va a dar 20 bolivianos, entonces el papá es equitativo, de acuerdo a la necesidad, va a ver la necesidad, quién necesita más y le va a dar más, ¿no? Entonces la equidad, vamos a decir que es un equilibrio de lo justo. Lo justo no quiere decir que sea igualitario, ¿sí? ¿Se ha entendido o no? Sí, dicen. Ya, bien, Sí, con eso dicen. así han despertado un poquito, por lo menos. Entonces, esta normativa laboral va, va a también buscar esa parte de la equidad, sin sin dejar de lado lo que sea justo, lo que sea correcto. Decimos que en Bolivia, en nuestro contexto, en nuestra idiosincrasia, en nuestra manera de percibir las cosas, el derecho laboral se erige, decimos, como un pilar fundamental para la justicia social y la estabilidad económica del país. A partir de esa ley que estamos viendo, que está vigente de 1939, han habido varias modificaciones a esta Ley General del Trabajo. Entonces, una de ellas, ¿qué es? Decimos que hay un salario que fija el Estado todos los años, un salario mínimo, ¿verdad? De 2.750, si no me equivoco, es hoy en día, lo mínimo. Entonces, una persona cuando presta sus servicios durante un mes, lo mínimo que deben pagarle es 2.750. Pero nunca se dice que es lo máximo, que no pueden pagarle más de 2.750, sino que es el salario mínimo, decimos. En base a eso se va a calcular el jornal, las horas, mediodía, en fin, los cálculos que estimando ese salario mínimo que ha establecido el gobierno. Su relevancia se manifiesta en la protección de los derechos de los trabajadores, trabajadores mineros, trabajadores fabriles, fabriles decimos a los que trabajan en fábricas, agrícolas, personas que trabajan ayudando en quehaceres domésticos, a los que trabajan no en tiendas, en fotocopiadoras, en librerías, en cualquier actividad laboral que puedan trabajar. Entonces, eso va un poquito a definir el sueldo. ¿Y eso qué va a hacer? Para contribuir al desarrollo sostenible de cohesión social. ¿Qué significa un salario mínimo que establece el gobierno? Que en base a ese salario una persona puede subsistir, pasar el mes, incluyendo su alquiler, su ropa, servicios médicos, alimentación, ¿verdad? Pero hay familias más numerosas y que ese salario mínimo no alcanza en Bolivia, que es insuficiente, no es algo real, ¿verdad? Aún estamos con problemas del monto del dinero. Eso no podríamos discutir porque, bueno, no depende de nosotros de ponerle un número, sino que también es en relación a, al movimiento económico que tenemos, a los ingresos que tenemos. Para eso vamos a ir conociendo un poquito sobre los antecedentes históricos del derecho laboral. En Bolivia ya habíamos manifestado que en 1939 se aplica o se promulga la Ley General del Trabajo. Decimos bajo qué influencia
bajo la influencia del constitucionalismo social mexicano y las luchas de los movimientos obreros, mineros, de los fabriles, de las personas asalariadas, que marcaron el inicio de una nueva era en la protección laboral. Este periodo se caracterizó por el reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores, decimos, y la necesidad de intervención estatal en las relaciones laborales. ¿Cómo es que esta normativa ha ido evolucionando? ¿Cómo es que ha ido mejorando? Se ha ido adecuando también a las necesidades actuales. Se marca como una referencia esta masacre de Catavi cuando han muerto varios mineros reclamando sus derechos laborales. Este trágico evento se ha convertido en un hito histórico que consolidó la importancia, decimos, del derecho colectivo laboral en Bolivia, la masacre de trabajadores mineros en Catavi, evidenció la necesidad urgente de marcos normativos que protegieran la integridad y los derechos de los trabajadores, impulsando reformas legislativas y que sean significativas, que sean relevantes y que sean justas para los trabajadores. Entonces, a veces hay necesidad de que tenga que haber sufrimiento en la gente, tenga que la gente hacer alguna demanda con unos hechos como estos, este evento, decimos, de la muerte, de la masacre de Catavi, decimos, para que la normativa cambie y se gire un poco a favor de los trabajadores. La transformación que ha sido gradual, decimos, paulatina, en cuanto a las relaciones laborales, que eso ha ido en camino para darnos la tutela laboral que debería ser protector el Estado de los trabajadores. Este proceso evolutivo concluyó la creación de tribunales laborales, la codificación de derechos fundamentales y el establecimiento de mecanismos de protección, decimos protección social, porque el Estado recién ha hecho, como diríamos, recién ha tomado responsabilidad de ser protector de la parte obrera, trabajadora, de ser empático con los trabajadores, porque los trabajadores son los que generan el movimiento económico, generan la riqueza para un país. A partir de la fuerza, del conocimiento, de su energía, es que se transforman muchas cosas y se convierten en dinero. Y eso va a las arcas del Estado, en temas de impuestos, de exportaciones, llega a bolsillos del Estado. Decimos que este símbolo imperecedero de la lucha obrera boliviana, que ha sido catalizador de las reformas laborales, que han ido a definir el marco jurídico de protección al trabajador. Este evento histórico del que ya lo estamos comentando, ha consolidado, decimos, esa conciencia colectiva, laboral y la necesidad de que pueda implementar, de que puedan crear normas que garantice, decimos, la dignidad de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es recibir un salario justo por el trabajo que realiza. Y hemos hablado de lo que es la Ley General del Trabajo, que es una ley especial que va a regular la relación del trabajador y del empleado. Ahora bien, a la Ley General del Trabajo
¿De dónde ha nacido la Ley General del Trabajo? Ha nacido de nuestra Constitución, que es la ley máxima del Estado, de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué dirá el marco constitucional, por ejemplo, en la Constitución Política? ¿Qué dice? La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia constituye la norma suprema que garantiza y protege los derechos laborales fundamentales a través de los artículos que están en la Constitución, que también se los hemos colgado en la plataforma, la Constitución Política del Estado, que está en digital, a partir, en su capítulo 5, a partir del artículo 46 al 55, que está la base constitucional que establece los principios rectores, decimos, que deben guiar la legislación o la ley general del trabajo. El trabajo, ¿cómo debe ser aplicado? ¿Cómo debe ser visto? ¿Cómo debe ser conocido? Decimos, ¿no? El trabajo como un derecho y deber social, deber de las personas. Principios de no discriminación laboral, garantía de estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, pero para la sindicalización hay un requisito, una cantidad de personas que deben trabajar dentro de una institución para que puedan tener un sindicato. Protección a la maternidad, a la paternidad y algunos otros aspectos sociales y familiares que la ley del trabajo ha previsto, entre de ellos, por ejemplo, proteger a la mamá cuando da a luz, dar permiso al papá también en esas ocasiones obligatorias del trabajo, con derecho a su remuneración, sin que le descuente por fallecimiento de los progenitores, también sin derecho a descuento, vacaciones y algunos días que son feriados, que están establecidos en la legislación nacional. Entonces ha ido acumulando, ha ido ganando espacios importantes dentro del ámbito laboral. ¿Por qué hablamos? ¿Qué son los principios fundamentales? ¿Qué será un principio? Un principio siempre va a ser un inicio, un principio es una base, un punto de partida. Entonces, un principio, decimos, de la Ley General del Trabajo va a ser, por ejemplo, el derecho al trabajo digno. No habrá un trabajo que está prohibido, por supuesto, de alguien que ponga un aviso necesita un trabajador, por ejemplo, para algo ilícito, que sería para venta de drogas, ¿no? O de venta de marihuana o de cocaína, eso no habrá nunca un aviso, porque eso es indigno, eso es algo penal, algo que está prohibido, por ejemplo. Entonces el trabajo tiene que ser digno. Todo trabajo dignifica a la persona, decimos, pero siempre y cuando no se vulneren derechos, no se vulnere, no se transgreda la normativa dentro de las buenas costumbres. Dentro de los principios fundamentales también está la estabilidad, garantizar la estabilidad laboral. La prohibición absoluta del trabajo forzoso y la garantía en condiciones laborales que sean seguras, que sean salubres. Estos principios van a ayudar a formar la base ideológica del sistema protector o proteccionista del Estado para garantizar de esa manera un trabajo digno, libre, voluntario. Jamás podrá haber un trabajo que sea obligado, porque eso sería ya otra cosa, sería explotación, sería ir contra la ley, ¿no? Entonces, ¿dónde nos amparamos nosotros para aplicar estos derechos fundamentales que acabamos de ver, los más básicos en los que hay un montón, hay un legajo de derechos fundamentales relacionados al tema laboral? Primeramente, en la Constitución Política del Estado,
en los tratados internacionales de derechos humanos, en las leyes nacionales, decretos supremos, reglamentos, resoluciones ministeriales, resoluciones biministeriales y algunos reglamentos específicos de cada ente o institución de donde uno pueda depender. Vamos a ver sobre la Ley General del Trabajo. Vamos a ver el tema de concepto, de su aplicación. En el ámbito, por ejemplo, de regulación, ¿qué es la regulación? Va a ser mantener el equilibrio entre trabajador y empleador, que haya una buena relación de cordialidad. La Ley General del Trabajo regula de manera integral los contratos de trabajo, sistemas de remuneración, las jornadas laborales, procedimientos de indemnización, la organización sindical y algunos mecanismos de resolución de conflictos laborales. Su alcance abarca al sector privado, decimos, y también al sector público, estableciendo estándares mínimos de protección. El Estado siempre es un garantista. Nuestra Constitución es garantista de los derechos laborales. Y no solamente la Constitución, hay otras leyes, la Ley General del Trabajo, que aplican a través de autoridades judiciales, ¿verdad? Ante la autoridad ordinaria que decimos, ante jueces especializados en estas materias, que los jueces incluso dan más de lo que pide un trabajador dentro de una demanda laboral. Si va un trabajador hace una demanda y le dice que le deben de un mes, que no le han pagado su salario completo, el juez va a estudiar su caso y va a decir, no solamente le debe de un mes, le debe 12 de aguinaldo, le debe días por vacaciones que no ha tomado, ha trabajado días feriados, ha trabajado horas extras y por cada una de estas le va a ajustar y le va a sacar una liquidación para que el empleador pueda cumplir y pagar al trabajador. Entonces, el juez no le da solo lo que pide el trabajador, sino se extiende y tiene ese derecho de hacerlo porque le ampara estos principios, estas normativas básicas para que el juez pueda ampliar y darle lo que no pide el trabajador. El juez va a actuar, decimos, bajo una condición de extra petita, que da más de lo que pide el que está demandando. Dentro de estos principios doctrinales va a incorporar los principios fundamentales, decimos, porque son básicos. ¿Qué es lo fundamental, lo esencial? ¿Qué es lo fundamental para construir un cuarto, una casa? Que tenga buenos cimientos, que tenga buenos, no sé qué se llaman, pilares, para que soporte la estructura del techo. Eso va a ser lo fundamental. Entonces, en legislación, en derecho, también estos principios fundamentales son los más importantes, ¿no? Hay uno que ustedes no se van a, dentro de los principios doctrinales o fundamentales, está el indubio pro operario. ¿Qué significa esto? Que es de acuerdo a la interpretación, que el juez o una autoridad, sea administrativa o sea en el ámbito judicial, va a aplicar la norma más favorable y le va a dar, como hemos dicho hace un momento, le va a dar más de lo que pide al trabajador. Entonces, la continuidad de la relación laboral y la irrenunciabilidad es otro principio fundamental, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. No discriminación por razones de género, hablamos de personas, de varones, de mujeres, ese es el género, pero lo que estamos ya habituados, ya lo vemos tan normal, de que hayan personas, sean hombres o mujeres, que tengan otras preferencias, que eso no tiene que existir, ¿no es cierto?, para aplicar una ley
o dentro del derecho laboral, no importa la condición, la raza, la religión, la ideología de pensamiento, la ideología política que pueda tener o afinidad política que pueda tener una persona, la primacía de la realidad sobre las formas contractuales. Entonces, estas normativas se van a aplicar sin discriminación de ninguna clase, ¿no? Por condición, hemos dicho ya, religiosa, por condición geográfica de donde sea la persona, no se va a tomar en cuenta, sino se va a aplicar tal como dice la ley. Si le favorece, ¿no? Entonces la ley es demasiado protectora, nuestra legislación laboral, demasiado protectora hacia el trabajador. Por eso cuando hay un proceso laboral, los que ganan siempre son los trabajadores en relación al empleador. Pero cuando están dentro de una relación laboral, dentro de un trabajo de dependencia, por supuesto que el empleador va a tener más poder que un trabajador. Pero ya en el ámbito legal es otra cosa, ¿no? Derogación de normas restrictivas, hablamos. Hay un decreto supremo, por ejemplo, el 28699, que ha derogado las disposiciones que limitaban significativamente la estabilidad laboral, particularmente el controvertido artículo 55 del Decreto Supremo 21060, que habla de que ha flexibilizado excesivamente las condiciones de despidos y reducido la protección al trabajador durante las políticas, decimos, neoliberales de los años 85, será 90, cuando ha habido la relocalización. Ustedes tal vez no se acuerdan mucho, entre esos años ha habido la relocalización de las minas que eran públicas, dependían del Estado, pero que ha llegado un momento que no rendían, más le costaba al Estado invertir, pagar grandes cantidades de dinero, que ha llegado un momento que el Estado no ha podido soportar esa carga social tan grande y ha tenido que despedir personal, y ese decreto, el 55, que ha permitido despedir a las personas, ¿no? Despedir a las personas haciéndoles un cálculo, en otras palabras, sin cumplir lo que decían las normativas, ¿no? Porque era una empresa, no se aplicaba la ley general. Entonces han habido acuerdos ahí, acuerdos que les han liquidado, así casi a la mayoría, por ciertas cantidades. Han liquidado, han cerrado empresas y las han privatizado porque el Estado no podía soportar esa carga porque era un déficit, ¿no es cierto? ¿Y cuál ha sido, decimos, el impacto positivo? Esta reforma presentó un entorno de los principios proteccionistas del Estado laboral, devolviendo seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. Eso significa que el Estado no les ha mandado con una mano adelante y otra atrás, sino que ha tenido que cumplir algunas obligaciones, les ha indemnizado para retirarlos de estas empresas. Procedimiento de despido, dice, se establecieron procedimientos específicos para casos de despidos injustificados, otorgando al trabajador la opción entre la reincorporación al puesto de trabajo o el pago de beneficios sociales correspondientes, fortaleciendo así la estabilidad laboral y la seguridad jurídica. Entonces ha tomado en cuenta, ni así les ha podido despachar sin pagarles una indemnización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No quiero que se duerman. ¿Cómo Todo están? claro. Ya, bien, Está todo claro, dicen. bien. Vamos a ver algunas características esenciales que hablamos del derecho laboral. Esta protección integral al trabajador, ¿a partir de qué?
a partir de, de las leyes que nos protegen, que nos amparan. Siempre vamos a hablar de la Constitución Política del Estado y ustedes no se van a olvidar desde el artículo 46 al 55, ¿no? De la Ley General del Trabajo. Hay un código de ética del funcionario público y otros decretos supremos que vamos a ir nombrando y algunas leyes internacionales, especialmente de la Organización Internacional del Trabajo, que nuestro país ha ratificado y se aplica a nivel de la Constitución Política del Estado y algunos tratados y acuerdos internacionales también. Entonces decimos, dentro de este Estado que se caracteriza por ser proteccionista al trabajador, el sistema laboral boliviano garantiza la protección integral mediante el establecimiento de salarios justos, dignos, que la cobertura social, dando cobertura social, decimos, viendo la universalidad, la estabilidad laboral como una regla general, aunque no se aplica como nos gustaría, porque cuando hay cambios de gobiernos, sean nacionales, cambios de gobiernos departamentales, municipales, también hay cambio de personal, ¿no? Y no se garantiza, decimos tanto, este tema de estabilidad laboral. Se tiene que seguir trabajando en esas áreas. Dando entonces las condiciones de trabajo que sean seguras, decimos saludables. Cuando decimos seguras y saludables, hay reglamentos, por ejemplo, que deben cumplir las condiciones del trabajador. Si es una fábrica, por ejemplo, en un ambiente pequeño no podrán estar 10 personas, unas trabajando encima de otras, que no haya buena iluminación, que no haya ventilación, que estén incómodos, en fin, no, sino que el empleador debe dar las condiciones que sean dignas del trabajador, que sean salubres, que decimos limpias, que tengan ventilación, que tengan luz en el día, luz natural, ¿no? Condiciones de baños higiénicos. Si son ya empresas, va a exigir los reglamentos que cumplan otras condiciones, que tengan un comedor, que tengan duchas con agua caliente, y si son empresas grandes, inclusive que tengan una guardería para las mamás que trabajan y puedan quedarse sus niños ahí mientras trabajan, ¿no? Entonces hay ciertos requisitos que deben cumplir los empleadores para que el trabajador trabaje dignamente. Los derechos de sindicalización. Ahora aquí es importante que ustedes no se olviden. Escuchamos en las empresas privadas, especialmente en instituciones públicas, que hay sindicatos, ¿no es cierto? En gobiernos municipales, en gobernaciones, en empresas y en otras instituciones, sean públicas, sean privadas. Pero depende de qué. De que en la institución o en la organización donde estén, mínimamente hayan 50 trabajadores. Si hay 49, no pueden sindicalizarse porque la ley ha marcado un mínimo. Eso también es un limitante. En el derecho a sindicalización, por ejemplo, se reconoce, decimos expresamente, el derecho fundamental de la organización sindical, incluyendo la libertad de asociación, el fuero sindical que protege a los dirigentes, el derecho de negociación colectiva y la huelga como último recurso para la defensa de los intereses laborales y que sean legítimos. La primacía de la realidad. Se establece, vamos a hablar de esta primacía de la realidad, de la objetividad que nosotros podamos, con qué ojos estamos viendo. Se establece este principio también como fundamental de que prevalece la realidad de los hechos sobre la forma contractual, impidiendo que los empleadores encubran relaciones laborales reales bajo figuras contractuales o civiles
o comerciales para evadir obligaciones laborales y de seguridad social. Hay algunas empresas que contratan, eso vemos muchas denuncias de nuestros paisanos que van a trabajar a veces a otros países. Y en nuestro país lo mismo, eh, que hay más de 10 personas, 15 personas, 20 personas, pero en sus planillas no declaran lo correcto al Ministerio de Trabajo, al ROE, registro obligatorio de empleados, no cumple ese deber, los empleadores no cumplen el deber de dar un trato justo, de pagar sus aportes a seguro social, hablamos a la gestora, hablamos a las cajas de salud que están obligados a dar. Entonces, a veces disfrazan esas planillas, pero ¿qué pasa? Le están haciendo un daño a los trabajadores, perjudicando sus aportes, se enferman y no tienen dónde acudir. Algunos hoy en día que hay el Seguro Universal de Salud, les hacen que se aseguren ahí, les hacen hasta mentir, y la gente, el trabajador, por tener un trabajo, por tener una remuneración, está callado, no reclama, no denuncia, porque al denunciar va a perder su trabajo. Entonces, ese es un poco el temor, y por eso se va, decimos, a la conciencia de las personas de que cumplan estos deberes que son fundamentales y bueno, al trabajador. Y cuando ya hay alguna responsabilidad, empiecen las denuncias, el que va a empezar a pagar peor las penalidades, las multas, por no haber cumplido las exigencias que la ley le requiere a un empleador, va a tener que pagar mucho más, ¿no? Entonces, siempre es bueno no maquillar, no ocultar no encubrir estas relaciones laborales que hacen daño a los trabajadores y por supuesto se está haciendo daño al empleador también. Cuando se empiezan a generar problemas, los cargos económicos van a ser más altos, ¿no? Las penalidades. Algo que quiero que aquí puedan comprender como va a ser un curso corto y es un curso que tenemos que aprovechar. Entonces, hay este triángulo que se llama el triángulo de Kelsen sobre la primacía de las leyes en Bolivia, la jerarquía de las normas, qué norma está por encima una de la otra, por ejemplo. Igual que cuando van a premilitares a hacer el cuartel, a ver qué estudiante ha ido, si hay varones aquí, Cayo tal vez, o no sé quién más está. ¿Alguno de ustedes ha ido al cuartel? Sí, yo le hice, En el cuartel hay la jerarquía militar, ¿verdad? ¿Qué grados así es, hay? A ver, dicen. ¿qué grados hay? Unos dos, Eh, tres, a ver, conmigo. se empieza desde, se empieza desde un soldado raso hasta un Ya, capitán general de ejército. ya. Entonces es el grado. El que tiene mayor grado es el capitán general del ejército. ¿Cuántas estrellas tendrá? Tres, cuatro. Tienen Ujú. estrellas, ¿no? Unas preseas que Son usan, tres ¿de acuerdo? estrellas, tres estrellas Tres. son, dice. Ya, tres estrellas. Entonces, de acuerdo a esa jerarquía militar, igual hay cuál tiene más valor, del soldado raso al último que hemos visto de tres estrellas. Entonces, aquí en nuestras leyes, igual hay la jerarquía normativa que se llama. Y para nosotros, la máxima autoridad, la que tiene la base de todas las otras leyes, es la Constitución Política del Estado, que está por encima de todas las otras normas legales. Entonces, por eso decimos que es la norma máxima, la Constitución Política del Estado. Al igual que la Constitución Política del Estado que estamos viendo aquí, están los tratados, los convenios internacionales, que antes del 2009 estaban los tratados y convenios internacionales por encima de nuestra Constitución.
Entonces, en nuestro país, la norma suprema es la Constitución política y a su lado o al mismo nivel están los tratados y convenios internacionales. Bajo la Constitución política del Estado están todas las leyes especiales que decimos. Por ejemplo, estamos hablando de la Ley General del Trabajo, que es una ley especial. Hablamos de la ley del Código Civil, de la ley penal, de la ley en materia familiar, de la ley de la niñez y adolescencia, que están después de la Constitución. Después de las leyes generales están los decretos supremos, están los reglamentos. Entonces, esta va a ser nuestra jerarquía normativa. Bien, lo que podemos hacer después de los decretos supremos están los decretos ministeriales, biministeriales, reglamentos, en fin, ¿no? Pero esa es la jerarquía normativa. Decimos que el sistema normativo laboral boliviano se estructura de manera jerárquica porque hay una orden para ver qué ley, qué normativa tiene más valor la una sobre la otra. En relación a los tratados internacionales y en sus artículos que ha ratificado nuestro país, tienen el mismo valor y el mismo rango de la Constitución política. Esto ha quedado claro, pienso que ustedes también han debido llevar ya en alguna materia de normativa o de derecho estos temas que no son tan ajenos a ustedes. Los que están en administración de empresas, vemos en primero, y bueno, que yo llevo legislación comercial, que también se ve esta jerarquía, y en cuarto que estamos llevando también legislación laboral, ¿verdad? Contratos de trabajo en Bolivia, algunos elementos y particularidades que vamos a ver. Siempre estos contratos pegados a lo que es nuestro tema es a contratos laborales. Es importante dentro de un contrato laboral ver las partes, quienes intervienen en un contrato. En un contrato laboral, los sujetos de esta obligación, ¿quiénes van a ser? El empleador y el trabajador. Entonces vamos a identificar a estas personas. El empleador es una persona, decimos, jurídica. ¿Por qué decimos persona jurídica? Porque si es una empresa, por decir, si es una empresa unipersonal, va a tener una razón social. Si es una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, va a tener un CEPREC, un registro de comercio. Si es una sociedad anónima, también. Ahora, si son instituciones públicas, van a tener personalidad jurídica. Por ejemplo, un gobierno municipal, la persona jurídica que representa a la institución es el alcalde. En la gobernación, él será el gobernador, ¿verdad? En una empresa de servicio de agua va a haber un representante legal. Entonces, por eso llamamos personas jurídicas o de creación necesaria. Y el trabajador generalmente es una persona natural. Decimos una persona civil que tiene nombre, apellido, una nacionalidad, y vamos a ver si es mayor de edad, si es menor de edad, y qué actividades tiene para desempeñarse dentro de un contrato laboral. Para hacer un contrato siempre tiene que ser una persona mayor de edad. Cuando haya un contrato laboral y sean menores de edad, entonces tendrán que firmar los papás del menor de edad, cuando es un contrato por escrito. Dentro de un contrato tiene que haber la voluntad, la libertad del trabajador de voluntariamente decidir si acepta realizar el trabajo que le están asignando, ¿no? Cumplir las responsabilidades. Dentro del contenido de un contrato laboral, lo más básico tienen que estar las responsabilidades que va a tener dentro del lugar de trabajo, los horarios establecidos, el monto de la remuneración y hasta qué fecha va a ser, se le va a cancelar por el servicio que va a prestar.
Los contratos de trabajo, vamos a ver cuando nos toque ese tema, las clases de contratos de trabajo que tenemos y les vamos a explicar cada una de ellas. Hay contratos indefinidos, hay contratos indefinidos, contratos definidos, diríamos así, contratos temporales, contratos de llave en mano, en fin, dependiendo de la actividad que hagamos. Hay diferentes clases de contrato, pero para primar primero los elementos esenciales, que es la voluntad de las partes, un acuerdo, la edad de las personas, que también es importante. Ahora, la prohibición de simulación, decimos que está prohibido hacer contratos simulados. Por decirle, los contratos que encubran relaciones laborales reales bajo figuras civiles o comerciales. La ley establece sanciones severas para empleadores que utilicen contratos de servicios, consultorías o locaciones para evadir obligaciones laborales o de seguridad social. Por ejemplo, que simulen que el señor XX va a prestar servicios a la empresa de manera particular, por ejemplo, y le pida el producto a fin de mes. Entonces, tal vez eso hace la empresa a fin de no cumplir la obligación social de vacaciones, de aguinaldos, de beneficios sociales, de aportes a la gestora, de aportes a una caja de seguro social. Entonces, por evadir eso, es posible que haga otra clase de contrato, pero el que está firmando tiene la responsabilidad de que sea un contrato, que no sea un contrato simulado, que sea un contrato real, para que no pierda derechos también el trabajador. Además, decimos que cualquier contrato es voluntario, es consentido. Bueno, los tipos de contratos los vamos a ver ya cuando vayamos viendo el tema, porque hay un tema que habla solo de contratos. Dentro de algunos se llama legislación comparada que hemos hecho, un poquito para ayudarles a ver ustedes en relación a otros países, cómo están nuestras leyes en Bolivia, por ejemplo. En relación a México, hemos puesto aquí con España y Argentina. Argentina, que es nuestro vecino, México, que está en América Central, y España, que está en Europa. Vamos a ver si tenemos alguna relación laboral con esta clase de países en nuestras legislaciones. Decimos que en cuanto a la contratación colectiva, México presenta un sistema más desarrollado de sindicatos por rama de actividad, mientras que Bolivia mantiene un enfoque, decimos, territorial y empresarial. La protección sindical en Bolivia es más amplia, incluyendo el fuero sindical extendido, mientras en México limita este beneficio a periodos específicos de negociación. ¿Qué significa? Alguien que ha sido ejecutivo, por ejemplo, o que dentro de un sindicato, hagamos de cuenta aquí en Sucre, porque aquí hay más empresas. Una empresa de una fábrica XX tiene más de 100 trabajadores, 150 trabajadores y tiene un sindicato conformado. Y cuando se conforman sindicatos, los representantes de estos sindicatos van a la Central Obrera Departamental, que tienen una organización a nivel departamental. Y estos trabajadores departamentales tienen una organización a nivel nacional que se llama la COT, ¿verdad? Y cuando de estas organizaciones van a los eventos, no sé, cada 2 años creo se reúnen y les nombran una autoridad a nivel nacional, por ejemplo, que sea secretario de deportes a nivel nacional de la Confederación Obreros de Bolivia, ¿no? De la COT, digamos, ¿no? COT es departamental, de la COP, de la Central Obrera Boliviana. Le nombran un dirigente, secretario general, secretario no sé de qué, a nivel nacional. Entonces, este trabajador va a tener que ir a sus sedes en La Paz
ese trabajador va a tener que ausentarse, dejar su puesto de trabajo para ir a cumplir su función sindical. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la empresa? No hay ese trabajador, era, no sé, pues cumplía una actividad en la fábrica, pero le han nombrado dirigente nacional. Entonces, la empresa le va a reconocer, porque la ley dice eso, le va a reconocer y va a ganar su sueldo prestando un servicio sindical sin perder los beneficios sociales que tiene derecho el trabajador. Su antigüedad, sus beneficios sociales, vacaciones, aguinaldos, no sé, y otros que pueda tener. Entonces a eso se dice el fuero sindical. Tiene derecho a sindicalizarse y si ha sido electo, va a ir a una central obrera boliviana y la empresa de donde ha surgido ese dirigente va a estar, le va a eximir del trabajo y no va a perder su trabajo, va a volver cuando termine su gestión y va a seguir ganando lo mismo. Entonces, cosa que en México no hay eso. En relación a España, algunos aspectos nomás estamos analizando, no toda la ley de México laboral, no toda la ley de España, sino algunas cositas que vemos que son importantes y trascendentales, ¿no? Por ejemplo, en España dice mantiene mayor flexibilidad en los procedimientos de despido con la figura del despido objetivo, mientras que Bolivia está privilegiada de la estabilidad laboral. Despedirlo a alguien intempestivamente, injustificadamente, estando la esposa embarazada o la trabajadora embarazada o habiendo dado a luz y no ha cumplido un año su hijo, entonces no les pueden despedir. Tienen o algunas personas que tienen algunas capacidades diferentes y la empresa está obligada a tener un cierto porcentaje de esas personas dentro de su institución. Entonces tampoco le pueden despedir. O a un trabajador que tenga bajo su dependencia, por ejemplo, a una persona con capacidad diferente, no le pueden despedir de su trabajo. Nuestras leyes son más protectoras. Entonces, a diferencia de España, pasa eso. El sistema español de indemnizaciones es más estratificado, mientras que Bolivia mantiene un sistema único de beneficios sociales para todos los trabajadores. En Bolivia, por un despido que esté injustificado, hasta pueden poner un amparo y la autoridad competente le va a exigir que le restituya su trabajo. Ahora, si le han despedido, y por temas realmente que son considerables, porque no hay ventas, no sé, por algunos problemas que esté pasando y sean justificados, entonces va a tener que pagar los desahucios, vacaciones, feriados, décimas de aguinaldo, todo lo que corresponde en cuanto a sus beneficios sociales. Y una vez despedido va a tener derecho a 3 meses de asistencia médica en un seguro médico luego de ser despedido. Entonces también tiene esa garantía, se le da ese término hasta que pueda conseguir otro trabajo y no esté desprotegida su salud del trabajador que ha sido despedido. Bien, con relación a la Argentina, vamos a ver también uno de los puntos. En la Argentina presenta un sistema de seguridad social un poco más complejo, decimos, con múltiples regímenes, mientras que Bolivia busca la universalización de un sistema único. Los beneficios sociales argentinos incluyen asignaciones familiares más amplias, mientras en Bolivia enfoca la protección en la estabilidad laboral y aguinaldos. En la Argentina tienen más beneficios sociales, pero que también vayamos a considerar que con este gobierno, el último, ha restringido muchos beneficios sociales a beneficiarios, por ejemplo, que no sean de la Argentina o que no tengan residencia, no vivan de manera permanente en la Argentina, les han quitado. Teníamos hartos paisanos, algunos que conozco, que tenían sus beneficios, como el bono dignidad, tenían sus beneficios en la Argentina. Muchos se fueron a registrar y cada 2, 3 meses volvían a la Argentina a recoger todos sus beneficios. Ahora el gobierno ha restringido, por ejemplo, esas personas no pueden recoger si es que no están viviendo de manera permanente, no demuestran su domicilio, su actividad, no sé, familiar,
o de residencia en la Argentina ya no pueden recoger esos beneficios, les han cortado. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Nada. Entonces hemos presentado algunos indicadores en cuanto a la legislación comparada en los marcos normativos laborales de la región, destacando los índices de protección al trabajador, la flexibilidad contractual, decimos, entre trabajadores y empleadores, el sistema de seguridad social, que en Bolivia es exigido y el que no lo cumple tiene sanciones económicas fuertes. Entonces, Bolivia se está posicionando como uno de los países con mayor énfasis en la estabilidad laboral, el proteccionismo sindical y ser protector garantista de los derechos laborales del trabajador. Bien, para terminar, vamos a ver este último cuadrito y luego nos despedimos, ¿ya? Porque también estoy viendo que están cansados. Seguramente estudian todo el día, están con actividades y este horario es incómodo a veces para pasar clases y especialmente cuando son clases teóricas, a veces es más aburridor, por eso la siguiente clase vamos a hacer actividad, ¿ya? Para ver, para terminar las conclusiones, decimos, en cuanto a la evolución progresiva, decimos en cuanto a las leyes laborales, es bastante dinámica la legislación laboral. ¿Por qué? Porque siempre estamos aconteciendo algunos cambios, por ejemplo, en el sistema laboral en la época de la pandemia, ustedes se acordarán que no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos ir ni a la tienda y teníamos algunos días exclusivos para salir, ¿verdad? Estábamos limitados de nuestro libre tránsito por cuestiones de salud. Entonces, ¿qué ha evolucionado en esa época? Las clases virtuales, el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Entonces, que nos hemos adecuado, han tenido que salir un decreto supremo para reglamentar esta actividad laboral y que no pierda beneficios sociales ni de remuneración los trabajadores que trabajaban desde su casa, los que podían. Entonces, entonces nos hemos ajustado a esas exigencias de ese momento. Por eso decimos que las leyes siempre son dinámicas, son cambiantes. Una necesidad, tenemos una época, en otro momento otro, con los avances de la ciencia, de las nuevas tecnologías. Entonces las leyes también en esa dinámica se tienen que ir actualizando a las necesidades de las personas. Entonces ha evolucionado, decimos, nuestra legislación laboral en varios temas. Fortalecimiento institucional, las reformas recientes, particularmente el decreto 28699, ha fortalecido significativamente la tutela estatal y los derechos colectivos, restaurando el equilibrio en las relaciones laborales, consolidando los mecanismos de protección al trabajador como elementos esenciales del modelo económico, social y boliviano. Entonces, nuestra Ley General del Trabajo es dinámica, se ha ido actualizando. Sin embargo, no queremos decir que no hay otras necesidades que tenga que legislarse. Hay muchas necesidades que no se están tomando en cuenta. Solidez del marco normativo. La Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, decimos que constituyen pilares fundamentales, sólidos y coherentes que garantizan efectivamente los derechos laborales. En cuanto a la perspectiva de nuestro entorno local, regional del derecho laboral, que hablamos como país, este espacio geográfico que es todo Bolivia, el análisis comparado con otros países latinoamericanos, por ejemplo, demuestra la necesidad de una adaptación que sea continua,
el que haya más diálogo regional para enfrentar algunos desafíos de la globalización. Cuando hablamos globalización, es que nuestras relaciones sociales no solamente se quedan en Bolivia, sino que estamos migrando a otros países. Ha habido una época que han migrado bastante gente a España y siguen haciéndolo hasta hoy en día. Otros a Italia. Ahora creo que están yendo a Canadá, ¿verdad? Gran cantidad de gente. Van a Chile, van a Uruguay, a época de la cosecha de frutas, por ejemplo, porque hay necesidad de trabajo. En Bolivia no hay mucho trabajo, hay mucha necesidad de contar con fuentes de trabajo. Entonces, garantizar a esas personas también que vayan y que les paguen justamente, porque nuestras leyes laborales internacionales no solamente son para Bolivia, sino para hacer valer esos nuestros derechos en otros países, en otros puntos del mundo donde estemos. Van a tener validez en todo el ámbito geográfico de donde nos encontremos. Bien, este último recuadro que se los han colgado en la plataforma está la bibliografía, ya que puedan ustedes tener de las fuentes primarias, que son nuestras leyes fundamentales, y de organismos internacionales que ustedes van a poder tener consultas. Bien, con esta presentación, entonces estamos terminando la clase de hoy. Hoy no vamos a hacer práctica. No vamos a hacer la práctica, lo vamos a dejar pendiente para mañana en el tema que nos corresponde. Ahora, si no hay alguna pregunta, nos vamos a despedir hasta mañana. Bien, entonces, que pasen una buena noche y ya descansen para que mañana vuelta hay que iniciar la jornada. Que tengan buenas noches y nos vemos. Licenciada, buenas noches. Una consulta. Dígame. Dígame, Cayo. Nosotros, dicen, mañana tenemos una actividad, por el aniversario de nuestra provincia y no sé cómo podríamos hacer del día de mañana, dicen. Es, mm, Tenemos el desfile de TEAS y estamos convocados, no sé si podría haber Ya. alguna tolerancia o cómo podríamos hacer, dicen, eso quería Sí, le consultarle. vamos a pedir, por favor, a la licenciada Carla, no sé cuántos están, que son de Serrano, que tal vez ella como hace control de asistencia, que pueda considerarles para que les ponga una licencia, ¿ya? Háganle saber a ella, seguramente ustedes tienen algún grupo de contacto y háganle saber quiénes son para que ella considere la asistencia y no se les tome como un trabajo que no hubiesen hecho en clases, una práctica durante la clase. Por favor, con ella acuerden ese tema, considero que no ha de haber problema. Está bien, dicen, gracias. Ya. Bueno, que Gracias. tengan buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias, licenciada Carla. Gracias, Voy a Licen, dejar, hasta luego. voy a dejar compartir. Gracias, Licen, hasta luego. Hasta mañana.